El siguiente ejemplo que vamos a resolver es un poco más complejo que los anteriores, que corresponde al de una cadena que se desliza sobre el borde de una mesa. ¿Ok? Entonces, como se puede observar en la figura, tenemos una cadena que tiene un largo total L, que se desliza sin fricción sobre una mesa. ¿Ok? Entonces podemos ver que parte de esta cadena está guindando en el borde y otra fracción permanece sobre la mesa. ¿Ok? Entonces, como bien dice aquí, una longitud X se mantiene sobre la mesa, mientras que otra longitud Y es la que se encuentra guindando al borde de la mesa. Y pues obviamente la masa de la cadena se permanece invariable. Es decir, vamos a decir que la masa total de la cadena es simplemente m. ¿Ok? Entonces, inicialmente una porción A de la cadena está colgando en un borde de la mesa y nos solicita que para este sistema encontrar la ecuación de movimiento. Hay que indicar asimismo cuáles serían las condiciones iniciales del sistema. ¿Ok? Bien, entonces aquí antes de eh, comenzar a resolver este problema hay que hacer énfasis en algunas cuestiones. Primero que todo, la cadena vamos a asumir que es inextensible. Segundo, como bien dice el problema, la masa de la cadena es completamente invariable. Y una vez dicho esto, hay que determinar o hay que comenzar a identificar, primero que todo, cuántos grados de libertad tiene el sistema. ¿Ok? En este caso, estamos lidiando con un problema que no se trata de masas puntuales, sino que eh, la masa está completamente eh, distribuida de manera continua a lo largo de todo su volumen físico, pero podríamos pensar de que, por ejemplo, toda esta masa que está sobre la mesa la podemos eh, representar como una masa, como una partícula que tiene su propio movimiento, y la masa de la cadena que está guindando, podríamos pensar, podríamos sustituirlo como una masa puntual ubicado en el centroide. ¿Ok? Dicho esto, entonces podemos decir que el sistema tiene un grado de libertad porque una vez que yo defino, por ejemplo, cuánto es lo que está guindando en el borde de la mesa, yo sé automáticamente cuánto es lo que está sobre la mesa. Esto porque nos están diciendo que el largo es constante, de tal forma que podemos obtener esta relación de que el largo es igual a x más y. Y este término es un término meramente constante. ¿Ok? Entonces, si definimos para nuestro problema que la coordenada generalizada es y, si decimos que esta es nuestra coordenada generalizada, lo que podemos hacer ahora es simplemente comenzar a determinar expresiones para la energía cinética y para la energía potencial. ¿Ok? Antes de comenzar a obtener estas eh, expresiones de la energía cinética y potencial, conviene determinar cuánto es la masa que está sobre la mesa y cuánta fracción de la masa de la cadena está guindando en la mesa. ¿Ok? Entonces para eso vamos a definir dos variables de tal manera que la masa total de la cadena la vamos a expresar como la masa que está sobre la mesa, que la vamos a llamar m sub m, más la masa que está libre, ¿ok? O que está guindando. Si decimos que la cadena es de material homogéneo, podemos definir una densidad lineal que va a ser simplemente m entre L. ¿Ok? De esta forma entonces podemos afirmar que la fracción de la masa que está sobre la mesa
va a corresponder a simplemente x, que es la distancia que está sobre la mesa, por la densidad lineal, que va a ser m entre L. Y así para la masa que está guindando. En este caso sería y m entre L. Entonces, claramente podemos observar que simplemente la masa que está sobre la mesa es la fracción multiplicado por la masa total, y la masa que está guindando pues es simplemente la fracción que está guindando multiplicado por la masa. Definido esto, nos va a facilitar mucho poder estimar y encontrar una expresión para la energía cinética y para la energía potencial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se podría plantear la energía cinética? La energía cinética, pues como dije, podríamos decir que tenemos aquí dos partículas, que esta va a corresponder a la masa sobre la mesa y esta la masa que está guindando. Estas masas va a ir variando con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque tanto x como y son funciones que varían con respecto al tiempo. De aquí podemos entonces observar que si partimos de esta expresión, y igual x más y la derivamos con respecto al tiempo, podemos llegar a la conclusión de que 0 va a ser igual a x punto más y punto. De esta forma, entonces, x punto va a ser igual a menos y punto. Esto es necesario hacerlo porque habíamos dicho que nuestra coordenada generalizada va a ser y, y por lo tanto tenemos que expresar tanto la energía cinética como potencial en función de la coordenada generalizada. De esta manera, entonces, la energía cinética del sistema va a ser un medio de la masa que está sobre la mesa multiplicado por su vector de velocidad, que en este caso, como la cadena es inextensible, todos los puntos de la cadena van a tener la misma velocidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos y punto elevado al cuadrado. Sumado a esto, vamos a tener la energía cinética asociada a esta partícula de masa variable, y aquí vamos a tener un medio de la masa que está libre multiplicado por y al cuadrado. Si utilizamos estas expresiones que habíamos definido antes y la sustituimos aquí, vamos a ver que aquí vamos a tener un medio por la masa que está sobre la mesa, que es x sobre L por y punto al cuadrado, más un medio de la masa que está libre, que va a ser y sobre L multiplicado por m por y punto al cuadrado. Y aquí podemos observar que si simplificamos esto, podemos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, aquí vamos a tener un medio por m entre L por y punto cuadrado, y aquí vamos a tener x más y x más y es justamente L, de tal forma que nuestra energía cinética, para sorpresa de nadie, va a corresponder a un medio de la masa total entre L por y punto al cuadrado por L. Y vean que estas L se van a cancelar, y así obtenemos entonces que la energía cinética va a ser un medio de la masa por y punto al cuadrado. Esto no es un resultado para nada extraño, porque lo que está diciendo es que toda la masa se está moviendo con la misma velocidad, y por lo tanto es correcto pensar que la energía cinética es simplemente un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado. Si ahora comenzamos a buscar una expresión para la energía potencial, vamos a obtener que, primero que todo, únicamente tenemos una contribución gravitacional de la energía potencial y podemos definir nuestro nivel de referencia en este punto. ¿Okay? De acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, lo que esté por encima del nivel de referencia va a ser positivo y lo que esté por debajo va a ser negativo. Siguiendo con la simplificación de que podemos sustituir este largo por una partícula de masa m sub L, vean que la
posición del centro de masa de este, podríamos decir, cuerpo rígido, va a corresponder a y medios. ¿Ok? De esta manera, la energía potencial va a corresponder a menos, debido a que la posición de esta partícula está por debajo del nivel de referencia, menos m sub L multiplicado por G, multiplicado a su vez por la posición con respecto al nivel de referencia. Entonces aquí vamos a tener y medios. Habíamos dicho que este m sub L corresponde a y entre L multiplicado por la masa. De esta manera, nuestra energía potencial va a ser menos y entre L multiplicado por G multiplicado por y medios. De esta forma, nuestra energía potencial va a ser menos 1/2 de G entre L por y cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra energía potencial expresada en función de la coordenada generalizada, que es y, y nuestra energía cinética, que está en función de la velocidad generalizada. Lo que nos resta es ahora expresar el lagrangiano, que vean que, bueno, aquí estoy recapitulando todo aquello que había mencionado, de tal manera entonces que el lagrangiano del sistema viene dado por esta expresión. ¿Okay? Al plantear la ecuación de Euler-Lagrange, vemos que la ecuación de movimiento va a surgir una vez yo efectúe cada una de estas derivaciones y haga la sustitución en esta ecuación de Euler-Lagrange. Y aquí voy a hacer simplemente cada una de estas derivaciones para que quede demostrado la ecuación de movimiento. Entonces, en esta primera derivada, vemos que este término no aparece el y punto, por lo tanto, para efectos de esta derivada voy a ignorarlo. Y el resultado de esta integral pues va a ser simplemente m y punto. Cuando lo integro, cuando lo derivo nuevamente, pero ahora con respecto al tiempo, vamos a tener que la masa total, esta es la masa total es constante, esto va a dar como resultado m y 2 puntos. Si ahora efectúo la derivada del lagrangiano con respecto a y, aquí observo que este primer término no aparece y como tal y simplemente me concentro en esta expresión. Aquí vamos a tener que y entre L por m por g. Nuevamente, m es constante, g es constante, L es constante y simplemente la derivada de y cuadrado es 2 por y, que con el 1/2 se cancela. De esta forma entonces, sustituyendo esas derivadas en la ecuación de Euler-Lagrange, podemos obtener la ecuación de movimiento, que en este caso corresponde a esta ecuación. ¿Okay? Vean que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, que va a estar sujeto a estas condiciones iniciales. ¿Okay? Vamos a tener que inicialmente va a existir una porción A de la cadena que está en el extremo del borde de la mesa y que inicialmente su velocidad va a ser 0. ¿Ok? Ahora, esto es más un comentario meramente para hallar el sentido físico de este modelo, y es que es importante mencionar que esta ecuación es válida únicamente cuando y es menor o igual a L. ¿Ok? Es decir, esta ecuación es válida únicamente mientras ocurra el hecho de que haya una porción de la cadena sobre la mesa que va disminuyendo conforme la cadena va cayendo. En el momento en que la cadena eh, pierde contacto con la mesa, pues lo que vamos a tener es la dinámica de un cuerpo rígido o una partícula que cae en caída libre. ¿Okay? Bueno, entonces ya logramos resolver este problema, que vean que es un poco más elaborado que los problemas anteriores, pero que
Si lo hubiéramos intentado realizar mediante la formulación newtoniana, hubiera sido más difícil, hubiera habido la necesidad de plantear diferentes ecuaciones, resolver las diferentes ecuaciones para así obtener la ecuación de movimiento. La mecánica lagrangiana ofrece obtener o permite obtener la ecuación de movimiento sin la necesidad de plantear diferentes ecuaciones y resolver el sistema correspondiente.